Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de En Busca de la Libertad. Hoy no vamos a hacer una entrevista, no vamos a hacer un podcast, pero vamos a hablar de cosas muy interesantes y sobre todo vamos a dar comienzo a una nueva sección en la que trataremos de explicar y de analizar conceptos financieros simples y a la vez complejos, pero que sobre todo nos afectan a todos nosotros por mucho o poco patrimonio que tengamos ahorrado, ese tipo de conceptos que solemos escuchar en las noticias de la televisión o que leemos en los medios o en las redes sociales y que nos deja un interrogante muchas veces y que nos preguntamos, oye, pero esto a mí, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me influye en mi día a día? ¿O cómo me puedo beneficiar de todo esto? Pues de todo ello hablaremos, de esos tipos de interés que tanto se habla ahora, de esa inflación que está en máximos y de muchas más cosas de las que nos podemos beneficiar, pero también de las que nos tenemos que proteger. Lo acabo de mencionar y sí, hoy vamos a hablar de la inflación, porque muchas veces escuchamos la inflación está en máximos de los años 80, la inflación subyacente sigue sin remitir y todo este tipo de cosas, pero quizá no sabemos en profundidad qué es la inflación y sobre todo cómo nos afecta en nuestro día a día, porque la inflación es ese llamado impuesto silencioso y además un efecto económico muy peligroso y que nos afecta muchísimo, incluso más de lo que podemos pensar, a nuestros ahorros. Por eso vamos a desgranar todo sobre la inflación. La inflación, básicamente, en su definición más simple, es la subida generalizada de los precios. Cada país la mide de manera diferentes, ¿no? Toma unas muestras de los precios de determinados productos y elabora el comportamiento de estos precios y establece, pues eso, el índice de inflación. Luego también está la inflación subyacente, que lo que hace es quitar los precios de la energía y de los alimentos para mirar cómo evoluciona otro tipo de productos, ¿no? La inflación subyacente a veces es incluso más complicada de controlar porque los alimentos y la energía suelen estar más influidos por fenómenos temporales, como acabamos de ver, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, en la que la energía en Europa se vio muy afectada, o en los alimentos, que vimos, por ejemplo, el trigo, que Ucrania era uno de los principales o el principal exportador de trigo de todo el mundo y de otras materias primas alimentarias muy importantes, ¿no? Pues la inflación, en definitiva, es esa subida generalizada de los precios, no tiene otra definición, aunque se puede mirar y se puede definir y analizar pues cómo se mide, si se mide bien, si está adecuado a los tiempos y toma en consideración pues precios que a lo mejor en los 80 eran más importantes y ahora son menos, pero eso es otro debate. En definitiva, nos tenemos que quedar primero de todo con eso, que es la subida generalizada de los precios. Y ahora vamos a ver a continuación cómo, por qué se da esta inflación, por qué influye y sobre todo cómo nos afecta a nosotros y cómo nos tenemos que proteger de eso, porque es sobre todo la parte más importante, es saber cómo nos afecta y saber cómo protegernos precisamente de esta inflación. Acabamos de mencionar que la inflación es esa subida generalizada de los precios, pero probablemente os estoy preguntando, bueno, pero ¿por qué suben los precios? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a básicamente la política económica que siguen los distintos bancos centrales, la Reserva Federal en los Estados Unidos o el Banco Central Europeo en la zona euro. Lo vamos a ver bien con estos ejemplos que os traigo por aquí. Esta página nos calcula el valor del dólar con el paso del tiempo y esto quiere decir que 100 dólares del año 1956 equivalen ahora a 996 dólares. Bueno, ahora, este es del año 2021, ahora a lo mejor ya seguramente con la inflación que tuvimos en el 2022 haya rebasado por bastante, desgraciadamente, los 1000 dólares. Lo que hay que entender de esto, básicamente, es que lo que comprábamos con 100 dólares en el año 1956, necesitaríamos ahora 996 dólares. Es decir, imaginaros ir a la compra en el año 56, lo que podéis comprar en un supermercado con 100 dólares, ahora necesitaríais 996 dólares. Eso es lo que genera la inflación. Lo vemos mejor en este gráfico. Esto es la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dólar. Podría significar, por cómo está hecho, a la inversa, ¿no? De, madre mía, ¿cuánto se ha incrementado el dólar con el paso del tiempo? Pues no hay que entenderlo al revés, ¿vale? Hay que entenderlo como la pérdida del poder adquisitivo del dólar. Si le diéramos la vuelta, lo veríamos muchísimo mejor. Pero probablemente se estoy preguntando, bueno, pero en España, ¿cómo me afecta? Bueno, vamos a ver primero también esto, la inflación acumulada
entre estos años ha sido de un 896% en Estados Unidos, una inflación media en estos años del 3,6%, ¿vale? Estos datos son muy importantes que los tengamos siempre presentes para cuando hablemos después de explicar el por qué se produce la inflación, hablaremos luego de cómo nos afecta y cómo protegernos de ello. Vamos a ir aquí, a España, ¿vale? Tenemos por aquí, vale, España entre el año 2005 y el año 2021. Es un periodo de tiempo más corto y no está contando la inflación que tuvimos en el 2022, que fue la más alta de los años 80, ¿vale? 100 euros en el año 2005 equivalen ahora a 128 euros, que seguramente esta cifra ya haya superado, calculo, los 135 o 140 euros. Es decir, que con los 100 euros que comprábamos en el supermercado, los mismos productos, ahora necesitaríamos 128 euros, seguramente algo más, porque falta por ingresar pues, los datos del año 2022, que seguro que esto lo elevan casi a la enésima potencia. Aquí vemos la evolución del valor de 100 dólares, ¿vale? Desde el año 2005 hasta ahora. Esta no es como pasaba antes la revalorización del dólar, sino al contrario, la pérdida del poder adquisitivo que ha sufrido el euro. Si nos bajamos aquí, vemos que hemos tenido una inflación acumulada del 28,17% y una inflación media del 1,56% en este periodo de tiempo, ¿vale? Vamos a ver también este gráfico, que me parece muy interesante, que es sobre la masa monetaria en la Unión Europea, ¿vale? Fijaros en esto, la masa monetaria es el dinero en circulación que hay en el mercado, ¿vale? El dinero que crea el Banco Central Europeo y el que se mueve entre bancos, población, empresas, bueno, la masa monetaria en definitiva. La masa monetaria, es que es tremendo este gráfico, me río porque es tremendo cómo los bancos centrales le dan a la maquinita de imprimir dinero. Aquí se puede ver perfectamente la evolución de cómo han creado dinero, la brutalidad que supuso desde el año 2020 con la pandemia hasta ahora. O sea, fijaros en la evolución. Si le damos aquí a 10 años, lo vemos más claramente. O sea, se ha ido creando dinero, ¿vale? Esto sería el año 2013, se ha ido creando dinero progresivamente, pero fijaros en la aceleración brutal que se da desde el año 2020 al 2022. Esto explica esto explica la alta inflación que estamos teniendo ahora y cómo los bancos centrales están corriendo para subir los tipos y reducir todo lo que hicieron aquí. Y que no echen tampoco la culpa a la guerra, a los precios de la energía, a los precios de la alimentación, al Mercadona o a los supermercados, cuando estamos viendo claramente cómo el causante de la inflación ha sido este aumento brutal de la masa monetaria. Tenemos aquí otro gráfico más. Esto es la masa monetaria hasta el año 2020. Imaginaros cuando aquí se meta también el año 2021 y el 2022, que es cuando más se ha incrementado esta masa monetaria. Vamos a ver otro último gráfico para entender por qué se da la inflación, ¿vale? Este es a nivel mundial, son datos del Banco Mundial desde el año 1960 al año 2020 también. Aquí vemos perfectamente también la evolución de la masa monetaria en todo el mundo. Es decir, que no es algo solamente de Estados Unidos o de Europa, sino que se ha ido creando dinero de manera generalizada y esto explica por las altas inflaciones que tenemos en todo el mundo. Ahora hemos visto ya qué es la inflación y por qué se produce, que básicamente la inflación es la subida generalizada de los precios y el por qué se produce es porque los bancos centrales le dan a la maquinita de imprimir dinero y existe mucho más dinero en circulación en el mercado. Y como todo, si hay 100 diamantes, o sea, por poner un ejemplo tonto, los diamantes valen tanto porque hay pocos diamantes. Si hubiera diamantes y cuando saliéramos a la calle y rascáramos así un poquito en el suelo, encontrásemos todos nosotros diamantes, por los diamantes a lo mejor no costarían 1000 dólares, costarían 10 dólares o $1. Pues esto pasa igual. A medida que se aumenta y hay más dinero en el mercado, pues el valor del dinero desciende. Es básico y es simple, es algo muy importante de entender. Ahora vamos a ver cómo nos afecta y cómo protegernos, porque esto también es muy importante y muy fundamental. Y vamos a responder a esa tercera pregunta y yo diría que la más importante, aunque quizá la más importante es la cuarta. Esta tercera pregunta es ¿cómo me afecta la inflación a mí?
porque la inflación nos afecta desde los 100 euros que tengamos ahorrados hasta los 100 millones de euros que tengamos ahorrados. Es decir, afecta a todo el mundo, porque la inflación lo que hace es que nuestro dinero, con el paso del tiempo, cada vez valga menos. Por ejemplo, lo hemos visto que la inflación media entre el año 2005 y el año 2021 ha sido del 1,56% en España. Esto supone que en un periodo de 10 años, por ejemplo, entre el 2005 y el 2015, hubo un 15% de inflación acumulada. ¿Esto qué quiere decir? Que los 10.000 euros del año 2005 en el año 2015 equivalían a 8.500 euros. Es decir, que nuestro dinero, el ahorro, sea del volumen que sea, es que esto da igual, pierde poder adquisitivo. Es decir, que tener el dinero en el banco, tener el dinero parado en una cuenta bancaria o en casa en efectivo guardado debajo del colchón o en una caja fuerte, da igual, pierde dinero. El dinero parado pierde dinero. Suena redundante, suena a lo mejor mal, pero el dinero parado es perder dinero, es perder valor de nuestro poder adquisitivo. Por eso es muy importante tener claro que afectarnos la inflación nos afecta a todos. Bueno, no hay más que ver ahora, ir a cualquier supermercado y ver que hacer la compra nos sale mucho más caro que hace 3 años, por ejemplo. Pues eso es la inflación, que nuestro dinero valga cada vez menos. Pero en la cuarta pregunta vamos a responder quizá lo más importante de todo este vídeo, que es cómo protegerse de la inflación, porque hay una manera de hacerlo y la vamos a ver y la vamos a explicar. Efectivamente, la cuarta pregunta, ¿cómo protegerse de la inflación? La buena noticia es que a pesar de que esto existe y a pesar de que es un impuesto silencioso que daña nuestro poder adquisitivo y que daña nuestros ahorros y que hace que valgan menos con el paso del tiempo, sobre todo en el largo plazo, porque estamos viendo que en un periodo de 10 años, joder, de 10.000 euros que teníamos ahorrados, hemos perdido 1.500 simplemente por el hecho de tener el dinero parado. ¿Pero se puede combatir esto? Claro que se puede combatir. Hay muchas maneras de hacerlo y esto dependerá en función sobre todo de nuestro perfil de riesgo. Hay maneras que simplemente sirven para salvar la inflación. Son inversiones más conservadoras, más moderadas, que lo que hacen es, bueno, tomemos como referencia que la inflación más o menos de media suele ser de un 2% anual. Pues vamos a buscar una inversión que sea bastante segura, aunque toda la inversión implica riesgo, pero vamos a buscar una inversión que sea más segura, pues yo que sé, renta fija, que bueno. Aquí podemos entrar a debatir, ya lo explicaremos algún otro día, cuánto de segura y de estable es la renta fija, ¿no? Pero bueno, esto es otro debate. Pero hay muchos productos en la parte conservadora que te pueden dar ese 2% anual. Ahora mismo, por ejemplo, los depósitos bancarios, aunque teniendo en cuenta de cómo está la inflación, a día de hoy los depósitos no nos cubrirían ni tampoco nos salvarían de la inflación, pero hay otros productos, pues eso, como os digo, pues yo que sé, un ETF de renta fija, eh, un depósito, unas letras del tesoro, en fin, hay muchas opciones que simplemente te sirvan para salvar la inflación. Pero existen maneras igual más atractivas o bajo mi punto de vista más atractivas, como puede ser, por ejemplo, la renta variable a largo plazo. Es que si, por ejemplo, tomamos el rendimiento del SP 500, que es el índice más importante del mundo, junto con el MSCI World, pero el SP 500 son las 500 principales empresas de Estados Unidos. Si tomamos el rendimiento de ese índice, vemos que desde los años 50 más o menos ha tenido un rendimiento del 8%. Si vemos que la inflación anual desde el año 56 ha sido del 3,6%, vemos entonces hay una ganancia neta anual a la inflación del 4,4%. Luego habría que sumar a eso el interés compuesto, que también hablaremos del interés compuesto en otro vídeo. Y existen también pues otro tipo de productos, aparte de los que hemos mencionado, renta fija, depósitos, letras del tesoro o el SP 500. Existen las acciones, existen los fondos de inversión activos, los fondos indexados, los ETFs, los fondos inmobiliarios, las inversiones alternativas. Hay muchas opciones en las que invertir y que no harían que por lo menos salvásemos esa inflación, que yo creo que el objetivo de todos nosotros, de los que estáis viendo el vídeo y de todos, es que ese ahorro que nosotros estamos acumulando con los meses y que nos cuesta mucho esfuerzo ganar, porque al final es un ahorro
ahorro derivado siempre pues del trabajo. A lo mejor hay alguien que lo consigue ya a través de las rentas porque haya conseguido comprar casas y esté generando ahorro pues gracias a alquileres que recibe por arrendar sus casas o lo que sea, ¿no? Pero generalmente el ahorro que nosotros vamos generando siempre es fruto del trabajo. Nos cuesta mucho esfuerzo conseguir ese dinero. Ahora lo que tenemos que hacer es que ese dinero no pierda valor, porque la inflación, que es un impuesto silencioso, hace que de media cada año vayamos perdiendo un 2%. Este año y el año pasado mucho más, porque hemos visto una inflación pues en el torno del 8% ha llegado a estar, incluso en España llegó a superar el año pasado el 10%. Son cifras escandalosas que no se veían desde la década de los 80, pero que lo que han hecho también es que nuestro dinero valga menos. Aparte de que yo lo diga, lo podéis ver todos vosotros en cualquier momento, cualquier cosa que vayáis a comprar. Los coches, por ejemplo, han subido de precio, los alimentos han subido de precio, la energía ha subido de precio y prácticamente todo ha subido de precio y cuesta más dinero ganarlo, o sea, más dinero comprarlo. Entonces, salvar la inflación es fundamental para que ese ahorro que nos ha costado mucho esfuerzo conseguirlo, pues al menos que no pierda poder adquisitivo, y si puede ganar y hacer que el dinero trabaje para nosotros, ya que nosotros hemos trabajado para conseguir ese dinero, pues todavía mucho mejor. Yo espero que os haya servido este vídeo para mucho. Nos vemos en el siguiente y nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast, una entrevista muy interesante, y en 15 días estaremos aquí para explicar otro concepto financiero. Si tenéis cualquier sugerencia o duda, pues ya sabéis, en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros y darle like si os ha gustado este vídeo.